No hay forma fácil de decir esto, así que aquí va. Estamos corriendo contra el reloj. Un reloj que apenas llegue a medianoche desencadenará el inicio del fin. Y para darles algo de contexto, se proyecta que para el 2023 seremos más de 8 billones el número de personas que habitan en este planeta, lo que sería como 161 veces la población de Colombia. Vivimos en un sistema en el que consumimos, destruimos y arrojamos tanto CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera que estamos acidificando los océanos y también subiendo la temperatura del planeta. Lo que está sucediendo en este momento no tiene precedentes. O bueno, en realidad sí los tiene. En el planeta han habido 5 extinciones masivas que se pueden ver en el registro fósil. Esta que se avecina tal vez sea la sexta, a inicios de una era geológica que muy modestamente hemos llamado Antropoceno. En los últimos años se han creado acuerdos históricos como el de París, que busca establecer medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como una medida para contrarrestar los efectos del cambio climático y no sobrepasar la barrera de los 2 grados centígrados. Hoy, en este podcast, les contaremos 2 de las estrategias que se utilizan para poder capturar el carbono que está en la atmósfera y por qué están fallando. Hola, bienvenidos al final de la segunda temporada de Soy Científico. Soy Manuel Fonseca, biólogo de la Universidad de los Andes. Yo soy Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional. Queremos extender un poco el saludo a todos y todas nuestras oyentes, agradeciéndoles un montón por seguirnos escuchando y dándoles a entender que esto es por y para ustedes. Completamente. Y bueno, se acabó la temporada y no nos vimos, más que a través de esta pantalla. Pero oiga, le cuento que hoy tenemos un episodio con 2 personas que le meten la ficha a esto del cambio climático. Pues me parece bastante importante cerrar con un episodio porque esto del cambio climático y el calentamiento global, que siempre veíamos como un problema que se iba a dar a futuro, ya empieza a dejar las secuelas que empezamos a ver hoy en día, ¿no? Sí, correcto. Pues bueno, ese exceso de gases acumulados en la atmósfera que a la final lo que hacen es que la temperatura del planeta suba y suba es un problema que ya hoy estamos sintiendo. Bueno, y además de que se está calentando el planeta, pues nuestros océanos se están volviendo cada vez más ácidos. Y pues esto afecta en gran medida todo lo que son los arrecifes de coral, ¿no? De hecho, ya que estamos hablando del tema, esta parte que tiene que ver con el calentamiento y la acidificación ha hecho que se hayan reducido y se hayan visto un poco más afectados hasta el 70% de los arrecifes de coral del mundo. Oiga, qué buen dato y a la vez un dato muy triste. Esos cursitos de buceo te han sentado muy bien para ver todos estos datos. Eh, Pero bueno, por eso es que hoy vamos a centrarnos en el carbono, preguntándonos cómo podemos contrarrestar estas emisiones y capturar algo de esas 300.000 toneladas de este gas que se ha liberado desde la revolución industrial. Yo creo que la captura y almacenamiento de carbono es una de las tecnologías que se va a convertir, que va a volverse más importante en los próximos años con la intensificación del cambio climático. Yo creo que en algunos círculos ha sido vendida como la tecnología, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que acudir a muchas estrategias, ¿no?, para lograr pues, objetivos tan importantes. Pero yo creo que hay muchas fuentes de CO2 que no podemos disminuir de otra forma, sino es con la captura y almacenamiento de carbono. Y por eso se ha convertido en una tecnología tan importante. Juanita von Rotkirch, espero haberlo dicho bien, es una bióloga colombiana que se encuentra en Suiza terminando su maestría en ciencias ambientales. Juanita está hablando sobre una tecnología llamada almacenamiento y captura de carbono, conocida en inglés como Carbon Capture Storage, o para abreviar CCS. Tal como mencionó Juanita, esta tecnología ha sido vendida como la gran esperanza para combatir el cambio climático, pero la realidad es que no ha sido tan fácil implementarla. No ha podido ser implementada en muchos lugares porque la gente no la concibe como un desarrollo que ellos quieren tener en cierto lugar. Entonces, por ejemplo, la gente habita en un paisaje que ellos consideran muy especial, o quieren promover turismo en esa área, o tienen un sentido de identidad muy fuerte por ese lugar. Y entonces la tecnología no se ha podido desarrollar en estos lugares porque la gente se opone.
¿no? Entonces, esta ha sido como la brecha que yo he encontrado, simplemente que la tecnología que es concebida como muy importante por ingenieros y geólogos no puede ser desarrollada al final porque la gente se opone contra su implementación. Y esto pues tiene consecuencias políticas muy importantes, ¿no? Como que se ha prohibido, por ejemplo, el almacenamiento de carbón en Alemania. Para ponerlos más en contexto, vamos a contarles cómo funciona esta tecnología. Hay que decir que separar el CO2 emitido por las industrias que liberan este tipo de gases no es fácil y mucho menos barato. La idea básica de esta tecnología es que se captura el CO2 por varios métodos de extracción que permiten maximizar la cantidad de CO2 utilizado en la quema del carbono. Luego, este se debe transportar y finalmente se almacena bajo tierra, lo que preocupa a muchos porque podría tener algunos impactos ambientales si no se hace bien. Es un punto que no hemos tocado y que es súper importante también, los costos. Esa tecnología ahora es muy costosa, pero es menos costosa que no hacer nada, ¿no? Es porque los costos sociales que vamos a tener, los costos que vamos a tener al final con el cambio climático van a ser mucho mayores. Los expertos dicen que los riesgos son relativamente bajos o que ellos pueden predecirlos porque han trabajado con gas natural, por ejemplo, que es parecido, ¿no? Que tú estás sacando de unas rocas debajo del suelo y que a veces tienes que almacenar también en ciertas rocas. Entonces ellos dicen que es fácilmente predecible lo que puede pasar si inyectamos CO2. Lo que pasa es que estamos hablando de escalas del tiempo sobre la cual es muy difícil hacer promesas, ¿no? Porque la idea es que vamos a coger CO2, inyectarlo bajo tierra y que se quede ahí quietico por millones de años, ¿no? Entonces, pues la gente dice, ¿cómo me va a asegurar que esto se va a quedar ahí por millones de años? Sí, y yo creo que la gente tiene pues preocupaciones que son completamente legítimas, ¿no? Porque puede haber actividad sísmica que genere que haya una fuga, o puede hacer que el agua también se contamine, ¿no? Pero hay algo de lo que no hemos hablado, y es que esta tecnología no busca un cambio en nosotros, ni tampoco en nuestras políticas de consumo o emisiones de CO2. Absolutamente. Yo creo que es uno de los grandes problemas de esta tecnología, y es que dice, ok, el sistema se queda como intacto y nosotros les damos una carta mágica, ¿no? Para que se solucione todo sin que la gente cambie. Y yo creo que este es un problema importante, pero por eso tenemos que volver a los diferentes usos que se le pueden dar a la tecnología, ¿no? Entonces, si por ejemplo la estamos usando para reducir las emisiones en industrias que no lo pueden hacer de otra manera, yo creo que es importante usarla. Pero si la estamos usando para seguir con el sistema sin generar ningún cambio, creo que es un problema. Hoy en día hay unos 50 proyectos de captura y almacenamiento de carbono en el mundo. Incluso Juanita nos cuenta que los más exitosos de ellos se llevan a cabo en el océano, donde no hay comunidades que se opongan. Así que todavía hay desconfianza. Pero ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Será el miedo a la tecnología, a los impactos ambientales o incluso a nosotros los científicos? Al final es un tema de actitud, ¿no? Como cuando yo hablo de esto con ingenieros o con geólogos, de por qué la gente reacciona de estas maneras, la respuesta normalmente es sí, pero sabes, es que la gente no sabe, es que ellos no tienen suficiente información, que es lo mismo que a veces pasa en conservación, ¿no? Como es que si le contamos a la gente que estas especies están en peligro, entonces ya, es suficiente. Pero no funciona así, ¿no? Es mucho más complejo, la gente tiene necesidades que son muy distintas a las que uno cree y no es tan simple como dar información, ¿no? Y yo creo que los cambios, sí, que requiere un cambio en la actitud de los investigadores, ¿no? De llegar de una forma mucho más humilde y sincera a la gente, ¿no? Queremos invitarlos a que visiten ideawild.org. Esta es una fundación que en vez de dar becas de dinero para proyectos de investigación, lo que hace es brindarles los equipos que necesitan para sus proyectos, como por ejemplo la grabadora que se utilizó para grabar este podcast. Bueno, pero existe una solución natural
De hecho, y pues en realidad esta solución siempre ha existido. Las plantas, al hacer fotosíntesis, capturan el CO2 del ambiente, luego acumulan el carbono como biomasa, que pues a decir verdad lo podemos llamar como materia orgánica, y se almacena luego de las reacciones químicas. Finalmente, estas plantas liberan oxígeno, pero hay algo que todavía no me queda tan claro y es cómo se mide o cómo podemos hacer para poder medir cuánto carbono acumula una planta. Para estimar cuánto biomasa se acumula en un árbol, existen unas ecuaciones matemáticas que se llaman ecuaciones alométricas. Se llaman así porque con una de las medidas del árbol puedes hacer extrapolaciones a todo el árbol. Entonces, en las ecuaciones alométricas que utilizamos para los bosques húmedos tropicales, medimos el diámetro, estimamos la altura del árbol y con una medida de la densidad de la madera, que en muchos casos esta medida no existe y toca tomarla o estimarla basado en estudios anteriores, se puede estimar la biomasa. Hola, soy Ana Aldana, soy bióloga, ecóloga y botánica y ahí estoy muy interesada en la conservación de los ecosistemas naturales de Colombia. Pero pues finalmente no es la biomasa el dato que más interesa actualmente. En este momento para los mercados de carbono lo que más interesa es la cantidad de carbono. Entonces esa biomasa, luego con otra ecuación en la que sabemos que más o menos un porcentaje de la biomasa corresponde a carbono, y podemos saber entonces cuánto carbono hay en cada uno de los individuos y en la sumatoria de los individuos del área conocida. Finalmente esto es entonces una secuencia de extrapolaciones tras extrapolaciones, donde también es muy importante saber que hay errores y que estos datos nunca son exactos y por eso pueden variar entre estudios dependiendo de qué tan cercano, digamos, a la realidad es el dato base con el que estamos trabajando. Ana acaba de introducir un concepto que es demasiado interesante e importantísimo, y es el de los mercados de carbono. Este es un mecanismo para reducir las emisiones de CO2 que surge en el Protocolo de Kioto de 1997. A través de incentivos económicos para empresas y gobiernos se considera el derecho a generar emisiones como un bien canjeable con un precio establecido en el mercado. La economista argentina Gabriela Cicilline Una eternidad más tarde. La economista argentina Gabriela Chichilinsky desarrolló este concepto, donde en resumen un bono de carbono representa el pago por emitir una tonelada de carbono. La pregunta ahora es si este concepto de pago por servicios ambientales funciona en Colombia. Digamos que mi visión ha cambiado mucho en los últimos años. Al principio sí estaba muy enfocada en promover los pagos por servicios ambientales para que de esa manera las comunidades se motivaran a conservar el bosque. Sin embargo, después de ver cómo funciona la tenencia de la tierra en Colombia y cómo funcionan las presiones que se generan para deforestar, considero que pues aunque pues sí los resultados son importantes y deben ser tenidos en cuenta por quienes toman decisiones en los mercados de carbono y los pagos por servicios ambientales y los impuestos al carbono, los incentivos para conservar hay que reevaluarlos y hay que pensarlos más desde el punto de vista de quienes ocupan el territorio. Muchas veces nuestra visión está muy sesgada y bueno, hemos visto por ejemplo que en la Amazonía digamos que la mayor problemática está asociada a una tenencia ilegal de la tierra, donde tumbar el bosque y quemarlo para hacer potreros es simplemente una respuesta a unos individuos que quieren apropiarse de territorios que originalmente son del Estado y allí para esos individuos no funcionaría un esquema de pagos por servicios ambientales para conservar el bosque. Allí hay unas problemáticas de
soberanía del Estado muy, muy, muy complejas. Y Ana tiene razón. Luego de la firma de los acuerdos de paz, la deforestación se descontroló en varias zonas del país, incluyendo la Amazonía. No más en 2018 se talaron 197.000 hectáreas de bosque. Escúchelo bien, 197.000 hectáreas. Y esto, en otras palabras, sería el equivalente a talar 577 veces el espacio que ocupa el Central Park en Nueva York. El problema es que la solución a la deforestación en Colombia y el mundo no es una tarea sencilla. Yo creo que no puede haber una fórmula única o sea, la respuesta es no sé. O sea, nos sirve este esquema bajo el cual nos quieren meter algunos conservacionistas en donde el bosque o el ecosistema hay que dejarlo quieto y que la gente mire a ver qué. Sobre todo a mí me preocupa en cuanto a la soberanía de los parques nacionales. Me parece que cuando se empieza a hablar de los problemas de deforestación dentro de los parques nacionales, se vuelve a esta idea de que los parques deben mantenerse quietos y que no haya ocupación del territorio y yo considero que es mucho mejor y mucho más fácil conservar los ecosistemas cuando hay gente que los usa de manera sostenible, obviamente, pero un parque de miles de hectáreas sin quien lo apropie y lo cuide es mucho más vulnerable a que manos criminales lo deterioren. Eso es muy interesante porque quiere decir que la clave para contrarrestar la deforestación y mantener nuestros bosques que capturan en parte el carbono que emitimos está en la mano de las comunidades. Al principio yo iba al campo diciendo como, yo soy la bióloga, la experta, voy a explicarle aquí a esta gente cómo es que se hace la vuelta. Y finalmente ellos tienen muchísimo más conocimiento, sobre todo cuando son, digamos, usuarios de los servicios de los bosques directamente. Entonces yo creo que ahí es que volcarse a trabajar con la comunidad, con los conocimientos que ellos tienen y a entender que hay múltiples maneras de relacionarse con la naturaleza y no solamente esta visión urbana de hay que dejarlo todo quieto y preservarlo tal cual como lo tenemos romantizado, porque sobre todo en este país que tiene muchas poblaciones vulnerables con necesidades insatisfechas, pedirle a la gente que no utilice el bosque para alimentarse o alimentar a su ganado es cruel. Perdón, sí, son muy extensas las respuestas, me emocioné. No, para nada, no están muy largas. De hecho, pues nos encanta escucharte con esa emoción. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues como todo lo bueno se tiene que ir acabando, es momento de cerrar con nuestra sección, El microscopio, donde profundizamos un poco en la vida de nuestras invitadas o sobre el tema central del episodio. Sí, totalmente. Creo que hoy hemos tenido un podcast buenísimo, muy interesante. Personalmente quiero decir que es mi favorito y la verdad no se me ocurre qué preguntarles. ¿Usted tiene alguna idea? Bueno, pues yo también estoy un poquito como emocionado con las temáticas que hemos tenido y tampoco se me ocurre una pregunta ya mismo, pero podríamos decirles a ellas cómo les gustaría concluir o qué quisieran recalcar o tal vez en qué quisieran profundizar un poco de lo que hemos hablado o alguna cosa que nos haya mencionado hasta el momento. Yo hablo constantemente de bosques porque ese es el ecosistema en el que yo trabajo, pero también me parece muy importante reconocer que en este país tenemos una diversidad inmensa de ecosistemas que no solamente son bosques y que tienen una riqueza intrínseca muy importante que no podemos perder de vista por estar concentrados en el tema de la captura de carbono. Ese me parece que es un mensaje que no quiero dejar pasar. Yo creo que lo más importante, más que dar una respuesta, por decirlo así, unidireccional, es darse cuenta que los únicos factores que importan no son los técnicos, sino que hay aspectos sociales y económicos que también son muy importantes para
el desarrollo de estas tecnologías o para decidir dónde implementarlas. Cuando yo estaba estudiando en la universidad biología, hubo un tema que me pareció muy importante y es la brecha entre el conocimiento científico y la complejidad de los problemas ambientales. Entonces, por ejemplo, uno estudia que hay un pez que está en peligro de extinción, pero resulta que es mucho más complejo el problema de por qué un pez está en peligro de extinción, ¿no? Entonces tienes que, por ejemplo, las comunidades dependen de este pez para sobrevivir, que los incentivos económicos no están alineados para conservarlo, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más complejo que el conocimiento que uno puede producir en biología. Y por eso no logramos soluciones tan rápidas como quisiéramos, ¿no? Gracias por quedarse hasta el final. Agradecemos mucho a nuestras invitadas Juanita von Una eternidad más tarde. Rodkier. Y entiendo que no lo haya hecho bien, pero bueno, muchas gracias. Y a Ana Aldana por compartirnos su tiempo y su conocimiento. De verdad, fan de ambas desde ahora. Aunque esta temporada haya llegado a su fin, no olviden suscribirse para enterarse cada vez que subamos un nuevo episodio o cuando llegue la tercera temporada, y además se puedan disfrutar todos nuestros podcasts con su café matutino. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Ciencia Sin Vergüenza. Soy Científico es producido por Nicolás Cabrera, físico de la Universidad Nacional, y Manuel Fonseca, biólogo periodista de la Universidad de los Andes. Aquí queremos demostrar que científico no es aquel con un doctorado, sino cualquier persona que tenga pasión y curiosidad por descubrir el mundo que nos rodea. Gracias a todos ustedes quienes nos han escuchado durante toda esta temporada. Nos volveremos a escuchar muy pronto en una próxima ocasión. Chao, chao.